Buen día, Dios te bendiga. Estamos compartiendo este devocional para esta Semana Santa y vamos hoy a compartir la historia en donde Pedro niega al Señor Jesús y vamos a leer del libro de Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Esta es la historia que leemos el jueves en la noche cuando el Señor Jesús fue arrestado y allí, como él lo había dicho, Pedro le negó. Pero llama la atención cómo es que Pedro viene en este momento y tiene esa experiencia tan dolorosa, tan terrible de haber negado al Señor. Sin embargo, el Señor Jesús amaba a Pedro. Y aunque humanamente yo me imagino que se sintió defraudado y traicionado, triste por lo que Pedro había hecho, el Señor Jesús miró a Pedro no para juzgarle y tampoco le hizo como Pedro le estaba actuando al traicionarle, sino que el Señor Jesús lo miró con compasión y con amor. Y Dios nos mira así con amor en medio de nuestras fallas y de nuestras equivocaciones. ¿Por qué decimos que el Señor miró a Pedro con amor? Y creo que es muy claro porque primero el Señor ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces. De hecho, Pedro le dijo que él nunca lo iba a negar y que lo iba a acompañar hasta donde fuera. Pero el Señor le dijo que él iba a orar por Pedro. Entonces desde ahí podemos ver cómo el Señor ya estaba considerando a Pedro en su condición y cómo no iba a poder pasar esta prueba, sino que lo iba a negar. Más adelante, cuando el Señor resucita, sabemos que el Señor vuelve a Pedro y lo encuentra y viene y lo restaura y viene a amarlo y viene a ratificarle que Él todavía cuenta con Él. Dios viene, el Señor Jesús viene y restaura hacia Pedro. Y más adelante vemos que Pedro se convierte en un gran predicador. El Señor Jesús le da una segunda oportunidad a Pedro, quien lo había negado aquí en este momento. Y en este momento las lágrimas de Pedro son de amargura y son de tristeza, ¿no? Y hay un momento muy dramático, y es cuando después de negarlo 3 veces, allí en donde el Señor Jesús estaba oyendo lo que estaba pasando, dice que vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Esa mirada, ¿no? Pedro sintió en la mirada de Jesús que lo vio, y en ese momento él se dio cuenta de lo que él estaba haciendo, de que lo había negado. Pero como esa mirada que el Señor Jesús da a Pedro no es una mirada de juicio, no es una mirada de decirle: Pedro, mira lo que estás haciendo, tú que me dijiste que no me ibas a negar, aquí yo estoy muriendo, aquí estoy entregando mi vida por ti y mira tú cómo me pagas. No era ese tipo de mirada, porque estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios, y estamos viendo que Él más bien está yendo a la cruz para morir por Pedro y para morir por todos nosotros los pecadores. Entonces debemos nosotros alegrarnos y sentirnos muy especiales, porque Dios realmente nos mira con amor y con compasión. Y si algo estamos celebrando en esta Semana Santa, aunque recordamos la muerte tan dolorosa y dura del Señor Jesús en la cruz, es que Dios nos ama. Dios nos ama eternamente, Dios nos ama con un amor que no merecemos, Dios nos ama con un amor perfecto. Y sí hay la amargura de fallarle a Dios,
Pedro vivió en ese momento una tremenda amargura de haberle fallado al Señor. Y yo creo que nosotros también muchas veces le fallamos al Señor y tenemos esa amargura, sentimos la amargura de fallarle a Dios, pero Dios no nos juzga y Dios no nos cierra las puertas a Él, sino más bien Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Y Dios hace algo tan precioso, y es que Dios no nos paga conforme nosotros merecemos. Dios no nos paga conforme nosotros merecemos, sino que Dios es compasivo y amoroso. Y quiero terminar el devocional leyendo unos versículos en el Salmo 103, en donde nos muestra ese corazón tan compasivo y tan amoroso, y cómo Dios realmente no nos paga conforme nosotros merecemos. Dice la palabra del Señor, Salmo 103, verso 8: misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. El verso 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Cuán amoroso es Dios. Amado hermano, Dios nos mira con amor, aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, aun cuando le negamos, Dios nos mira con amor. Pero Dios quiere que no nos quedemos en nuestro pecado, sino que nos arrepintamos. Y Dios quiere restaurarnos, así como restauró a Pedro, para que no volvamos a caer en la amargura del pecado, sino que podamos tener una segunda oportunidad. Dios te da hoy una segunda oportunidad. Dios nos da una segunda oportunidad. Aprovechémosla y recibámosla. Dejemos que Dios nos restaure, nos levante y haga una gran obra en nuestras vidas. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias porque tu mirada de amor es sobre nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú eres compasivo y misericordioso, Señor. Padre, que tú nos ves, Señor, con compasión, que somos polvo, Señor. Como el Padre ve al Hijo, así nos miras tú a nosotros. Perdona nuestro pecado, Señor, y danos una nueva oportunidad, Señor, para amarte todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día.